Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Muy rápido. Si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias. Capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, y contiendas, y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo, y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolo regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, coadjutores somos de Dios, y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, empero cada uno vea cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida, él empero será salvo, mas así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple, para ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios, pues escrito está, el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea los porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Comentario de Matthew Henry. 1 Corintios, capítulo 3, versos 1 al 4. Las verdades más sencillas del Evangelio en cuanto a la pecaminosidad del hombre y de la misericordia de Dios, el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, expresados en el lenguaje más llano, se adapta mejor a la gente de los misterios más profundos. Los hombres pueden tener mucho conocimiento doctrinal, sin embargo ser meros principiantes en la vida de fe y la experiencia. Argumentos y disputas acerca de la religión son evidencias tristes de la carnalidad. La verdadera religión hace a los hombres pacíficos, no contencioso. Sin embargo, es de lamentar que muchos de los que deben caminar como cristianos, vivir y actuar demasiado a los demás hombres. Muchos profesores y predicadores también demuestran ser todavía carnal, por las luchas vanaglorioso, afán de controversia, y la disposición a despreciar y hablar mal de los demás. Versos 5 al 9. Los ministros de quien los corintios contendió eran sólo instrumentos usados por Dios. No debemos poner ministros en el lugar de Dios. El que planta y el que riega son una misma, empleado por un maestro, de confianza con la misma revelación, se entretuvo en una obra
y participó en un diseño. Ellos tienen sus propios dones de uno y el mismo espíritu, para las mismas finalidades, y debe continuar el mismo diseño con ganas. Los que trabajan más duro se desenvuelven mejor. Los que son más fieles tendrán la mayor recompensa. Trabajan juntos con Dios en la promoción de los propósitos de su gloria y la salvación de las almas preciosas. Y el que conoce a su trabajo se encargará de que no trabajan en vano. Son empleados en su cría y la construcción, y Él te mira atentamente en ellos. Versos 10 al 15. El apóstol era un perito arquitecto, sino la gracia de Dios lo hizo así. El orgullo espiritual es abominable, está utilizando los más grandes favores de Dios para alimentar nuestra propia vanidad y hacer ídolos de nosotros mismos. Así que, cada uno mire, puede haber mala construcción de una buena base, nada debe colocarse sobre él, pero lo que la fundación se hará cargo, y lo que es de una pieza con él. No nos atrevemos a unirse a una meramente humana o una vida carnal con una fe divina. La corrupción del pecado con la profesión del cristianismo. Cristo es un firme, permanente e inmuebles de la roca de las edades, todos los sentidos capaces de soportar todo el peso que el mismo Dios o el pecador puede poner sobre él. Tampoco hay salvación en ningún otro. Dejar de lado la doctrina de la expiación, y no hay ninguna base para nuestras esperanzas. Pero de aquellos que descansan sobre esta base, hay dos tipos. Algunos sostienen nada más que la verdad como es en Jesús, y predican nada más. Otros se basan en la buena base que no resistirá la prueba cuando llegue el día del sendero. Podemos equivocarnos en nosotros mismos y los demás, pero no hay un día que viene que mostrará nuestras acciones en la verdadera luz, sin cubrir o disfrazar. Los que esparcen la religión verdadera y pura en todas sus ramas, y cuyo trabajo se permanezca en el gran día, recibirá recompensa. ¿Y cuán grande? La cantidad superior a sus postres. Hay otros, cuya corrupta opiniones y doctrinas, o invenciones vanas y usos en la adoración de Dios, se dará a conocer, repudiado y rechazado, en aquel día. Esto se significa claramente de un incendio figurado, no de una de verdad, por lo que el fuego real puede consumir ritos religiosos o doctrinas, y lo que es tratar las obras de cada uno, los de Pablo y Apolos, así como otros. Vamos a considerar la tendencia de nuestras empresas, compararlos con la palabra de Dios y a nosotros mismos, para que no seamos juzgados por el Señor. Versos 16 y 17. Desde otras partes de la epístola, parece que los falsos maestros entre los corintios les enseña doctrinas impías. Tal enseñanza tiende a corromper, contaminar y destruir el edificio, que debe mantenerse puro y santo de Dios. Los que esparcen principios sueltas, que hacen a la iglesia de Dios no santa, trae destrucción sobre ellos mismos. Cristo, por su Espíritu, mora en todos los creyentes verdaderos. Los cristianos son santos de profesión, y debe ser puro y limpio, tanto en el corazón y la conversación. Está engañado quien juzgue a sí mismo el templo del Espíritu Santo, pero no se preocupa acerca de la santidad personal, o la paz y la pureza de la iglesia. Versos 18 al 23. Para tener una buena opinión de nuestra propia sabiduría no es más que para halagar a nosotros mismos. Y autoadulación es el siguiente paso al autoengaño. La sabiduría que los hombres mundanos estima es necedad ante Dios, como justamente es lo que desprecian, y la facilidad con que puede desconcertar y confundir Él. Los pensamientos de los hombres más sabios del mundo tienen la vanidad, la debilidad y la locura en ellos. Todo esto nos debe enseñar a ser humildes y nos hace dispuestos a ser enseñados por Dios, para que no se dejen llevar por pretensiones de sabiduría humana y la habilidad de las simples verdades reveladas por Cristo. La humanidad son muy propensos a oponerse a la concepción de las misericordias de Dios. Tenga en cuenta las riquezas espirituales de un verdadero creyente.
todo es vuestro, incluso ministros y ordenanzas. No, el mundo mismo es suya. Santos tiene tanto de él como la sabiduría infinita crea conveniente para ellos, y que lo tienen con la bendición divina. La vida es la tuya, que es posible que tenga una temporada, y la oportunidad de prepararse para la vida del cielo. Y la muerte es el tuyo, para que puedan ir a la posesión de la misma. Es el tipo de mensajería que le llevará desde el pecado y la pena, y que lo guíe hacia la casa de su Padre. Cosas presentes son el suyo, por su apoyo en el camino. Cosas por venir son los suyos, que le deleitará por siempre al final de su viaje. Si pertenecemos a Cristo y somos fieles a Él, todo lo bueno que nos pertenece y es seguro para nosotros. Los creyentes son los súbditos de su reino. Él es el Señor de nosotros, debemos tener su dominio, y alegremente sometemos a su mando. Dios en Cristo, reconciliando el mundo pecador a sí mismo, y verter las riquezas de su gracia en un mundo reconciliado, es la suma y sustancia del Evangelio. Por favor, considere cómo se aplica este capítulo a usted. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ver el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.